Un saludo a todos los bendecidos y amigos que nos escuchan a través de esta página de internet Salvos por la Gracia. En esta ocasión continuamos nuestro estudio del libro de los Gálatas. El estudio del libro de los Gálatas. En la parte 3 de este estudio llegamos hasta el capítulo 4. Y hoy en día vamos a continuar con este hermoso estudio. Pero hasta hoy, hemos aprendido del libro de los Gálatas que el evangelio predicado por Pablo no es de hombre ni por hombre. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Hasta hoy hemos aprendido que el evangelio predicado por Pablo no es de hombre ni por hombre. Gálatas capítulo 1. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros entonces tenemos la garantía que cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, estamos leyendo lo que el Señor quiso revelarle al apóstol Pablo para nuestro beneficio. Es nuestra información que necesitamos. También aprendimos que el Evangelio es revelado por Jesucristo. Es revelado por Jesucristo. Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. También aprendimos hasta ahora que el Evangelio enseña que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16 al 21. El Espíritu no se recibe por obrar. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir el Espíritu en nuestras vidas, sino por creer. El Espíritu no se recibe por obrar, por un rudimento, por un ritual, por una obra, sino por creer. Es la exhortación que encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 2. También el Evangelio enseña que los que somos de fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Somos bendecidos con el creyente Abraham. Lo encontramos en Gálatas 3:9. Gálatas 3:9. También enseña el Evangelio que el justo por la fe vivirá, o por la fe va a recibir vida eterna. Vivir en el sentido del Evangelio, en el sentido doctrinal y teológico de lo que el apóstol Pablo está hablando y lo que habla esto Habacuc 2:4, que es donde encontramos esa revelación de que el justo por la fe vivirá. No estamos hablando de que va a vivir aquí en la tierra, sino que vivirá en el sentido eterno, en que va a recibir vida a través de la fe. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 11. También el Evangelio enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya nosotros no estamos bajo maldición. Nosotros estamos bendecidos con bendición espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. En Cristo Jesús alcanzamos la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros, eso lo enseñamos en la enseñanza pasada, en la parte número 3 del estudio de Gálatas. Entendimos que la promesa del Espíritu es lo que garantiza nuestra salvación. El hecho de que nosotros seamos sellados por el Espíritu Santo de la promesa quiere decir que nosotros somos del Señor, que hemos sido adoptados por la voluntad de Él como hijos de Dios. Y eso lo recibimos solamente a través de creer en Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su señorío, su obra perfecta en la cruz del Calvario. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 14. También el Evangelio enseña que somos herederos según la promesa. Esa promesa que Dios le dio a Abraham y le dijo, mira,
tu descendencia también va a recibir la justificación por medio de la fe, por medio de la fe. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. Ahora, después de ese breve repaso de lo que hasta hoy hemos aprendido, terminando con este versículo 29 del capítulo 3, tenemos que preguntarnos entonces, ¿de qué somos herederos? ¿De qué somos herederos? Es por eso que el tema de hoy es la cuarta parte del libro de Gálatas y tiene como subtítulo Nuestra herencia. Nuestra herencia. Y es importante conocer de qué somos herederos. De qué somos herederos. Y vamos a leer el versículo 7 de Gálatas capítulo 4. Versículo 7 de Gálatas 4. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, somos herederos a través de la fe de Dios o de todo lo que Él nos ha dado, y el medio para adquirir esa herencia es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su vida fue satisfactoria para Dios, para el Padre, porque su muerte significó el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por nosotros. Quiere decir que Él fue la propiciación del pecado para con Dios. Dios quedó satisfecho por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y por su resurrección, quiere decir que cuando Él resucita, Él vence la muerte y por ende el pecado, ya que por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la palabra del Señor llama a esta herencia que hemos recibido las primicias del Espíritu, y eso lo he explicado en varias ocasiones. Las primicias del Espíritu es la fe, la gracia, la justificación, el perdón, el sello del Espíritu, ser bautizados en Cristo, ser bautizados en su muerte, ser resucitados juntamente con Él. Todas estas herencias, todos estos beneficios que nosotros como iglesia hemos recibido son las primicias del Espíritu y son parte de nuestra herencia. La esperanza, la fe, la gracia, el amor que ha sido derramado dentro de nuestros corazones es parte de la herencia que hemos recibido como hijos de Dios. Ahora, existe un problema porque podemos ser herederos de Dios, podemos ser herederos de todas estas promesas, pero si estamos en la ignorancia y si estamos en tinieblas en nuestra mente, no vamos a poder disfrutar de esta herencia. Es por eso que es tan importante conocer el Evangelio, crecer en el Evangelio, crecer en la fe, crecer en la gracia, conocer tu herencia, conocer el nuevo pacto, conocer el significado de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que tú y yo vivamos vidas en fe, en esperanza, en amor, vidas donde se refleje el don de la fe que hay en nosotros y tengamos esta maravillosa esperanza de la vida eterna. Que no nos enfoquemos en lo que podamos obtener en esta vida, sino poniendo nuestra mirada arriba en los cielos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y sabiendo de que cuando nosotros partamos de este mundo, estamos sencillamente pasando de un estado de corrupción, de mortalidad, a pasar a un estado de inmortalidad y de incorrupción, donde existe la promesa y está la promesa firme como un ancla en nuestras almas de que vamos a resucitar y vamos a recibir un cuerpo glorificado y vamos a recibir un cuerpo inmortal
y vamos a vivir una eternidad con nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero existe el problema de que la ignorancia, la falta de madurez, ser niños en Cristo, nos impiden disfrutar a plenitud la herencia de Dios en nuestra vida, las primicias del Espíritu. Ve conmigo al versículo 1 del capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mira, no hay diferencia en tú siendo un hijo de Dios y un esclavo. ¿Por qué? Porque aunque es señor de todo, el niño, el heredero, no puede disfrutar de nada. ¿Por qué? Porque es niño. Es como que si yo le dé a mi niño $1,000,000, él no va a saber cómo utilizar ese dinero. Él no va a conocer el valor de ese dinero. Le dé unas joyas, le dé un automóvil Mercedes-Benz de último modelo. Él no va a conocer ni poder usar ni manejar esa herencia que tiene en sus manos, porque no conoce el valor de esa herencia. Es igual que un niño. Mira, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, número 1, número 2, nacido de mujer, quiere decir que fue hombre, y número 3, nacido bajo la ley. Quiere decir que Dios se manifestó en Cristo Jesús, nació como hombre de una mujer y nació bajo la ley. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros podemos entender de que el hecho de que Cristo haya nacido bajo la ley quiere decir que Él tenía que cumplir la ley. Él estaba llamado a cumplir la ley justa, santa y perfecta de Dios por nosotros, para que Dios estuviese satisfecho con la perfección de Cristo Jesús en el cumplimiento de la ley. Él ha sido el único hombre que ha podido cumplir la ley de Dios a la perfección. Y es una realidad maravillosa, porque si Cristo Jesús cumplió la ley por ti y por mí, es para redimirnos. Por eso es que Él nació bajo la ley. Por eso es que la palabra de Dios dice que el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Porque la ley finaliza, la exigencia de la ley finaliza cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es. Ahí es el fin de la ley. Cuando Él resucita, Él manifiesta su poder sobre el pecado y la muerte. Quiere decir que el pecado y la muerte no lo pudieron retener, porque Dios lo resucitó por el Espíritu de santidad. Y eso quiere decir que Él fue perfecto. Su santidad nunca dejó al Señor Jesucristo. Eso lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí está la combinación perfecta. Santidad, sacrificio perfecto por el pecado. Dios hace pecado, pone el castigo del pecado sobre su vida, resucita por el Espíritu de santidad porque Él fue perfecto y cumplió la ley de Dios. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, quiere decir que fue un hombre, y nacido bajo la ley, quiere decir que tenía la obligación, la responsabilidad de cumplir toda la ley de Dios. Versículo 5, y aquí está el propósito por el cual sucedió así.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está tu herencia, ahí está mi herencia. Mira, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 7 lo entendemos mejor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero hermano, ¿qué pasa si nosotros no conocemos el Evangelio? ¿Qué pasa si nosotros no conocemos nuestra herencia? Somos herederos de todo, pero no podemos disfrutar esa herencia porque somos niños y en nada diferimos del esclavo. Y estoy hablando de las personas que no conocen su herencia. Es por eso el esfuerzo que nosotros tomamos en este ministerio, Salvos por la Gracia, porque cada enseñanza que nosotros traemos a través de esta página de internet, a través de las reuniones en la ciudad de Homestead, en Florida, tienen un solo propósito y es presentarte perfecto en Cristo Jesús. Es presentar tu herencia, es darte a conocer la herencia de Dios a través de Cristo Jesús para ti y para mí. Ese es nuestro propósito, por eso existimos, por eso estamos aquí, por eso Dios, por su gracia y por su amor y porque nos ha hecho capaces de poder enseñarte esta poderosa palabra, es por eso que estamos aquí, hermano. Y te invito a que aproveches estos mensajes. Si los quieres en CD, yo te los puedo mandar por CD, solo tienes que escribirme a mi correo electrónico. La principal herencia de Dios para nosotros es su Espíritu. Ese es el factor principal de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a leer el versículo 6 otra vez. Y por cuanto sois hijos, ¿cómo somos hijos? A través de la fe en Cristo. Dios, fíjate, porque somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Claro, porque somos hijos recibimos el espíritu, el cual clama Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Significa papacito, papito. Es una expresión, en hebreos es la expresión más sublime que hay para un padre, para un papá. Nosotros ya no estamos como enemigos de Dios, ya estamos como hijos de Dios, tanto así que podemos decir Abba Padre. Si tú y yo estuviésemos bajo la ley, de ninguna manera pudiésemos decir Abba Padre, de ninguna manera pudiésemos decir que hemos recibido el espíritu de adopción. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque estaríamos bajo ira, porque la ley produce ira, pero la gracia produce paz con Dios. Ya no somos enemigos de Él, ya somos hijos del Señor. Ve conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia del Señor. Esa es la herencia de Dios para nosotros por Cristo Jesús. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él o por Cristo seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ley, de la ira, de la responsabilidad de cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, o sea, si cuando tú y yo éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por tus obras, no porque tú fuiste bueno, no fue porque tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, mi hermano. Ni tú y yo tomamos la decisión de seguir a Cristo si estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es por eso que tú y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Todas esas maravillas que yo te acabo de leer son las primicias del Espíritu en tu vida. Y es por eso, hermano, que yo te exhorto con el amor y por el amor de Cristo, que pregones esta palabra, que repartas estos estudios a tus seres queridos. Si tú los amas de verdad y quieres que vivan una vida reconciliada con Dios, en paz con Dios, en gracia, en fe, en amor, yo te exhorto a que me escribas, a que bajes los audios de esta página de internet, los pongas en un CD, los repartas y compartas con otros bendecidos del Señor, que a lo mejor son niños en Cristo, que compartas con ellos estas maravillosas verdades del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuenta con este ministerio para darte las herramientas necesarias para compartir este Evangelio, para despertar mentes y corazones que pueden estar en tinieblas o en ignorancia en cuanto a su herencia que tenemos en Cristo Jesús. Cuenta con este ministerio. Escríbenos, pídenos, pregunta, y aquí estamos para servirte, para perfeccionarte en Cristo Jesús. Dijimos que la principal herencia de Dios para nosotros es su Espíritu. Y te invito a que vayas conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué somos guiados por el Espíritu? Porque hemos recibido ese Espíritu. Hemos recibido ese Espíritu en nuestra vida y es por eso que somos guiados por ese Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira, un niño está en temor. Un niño sabe que si se porta mal, viene el castigo. Un niño no vive en gracia. Un niño no vive en gracia. Un niño vive en ley. Los padres están constantemente condicionando. La vida entera de un niño está condicionada por el padre, porque está bajo ley. No toques, no vayas, no veas. Pero los que somos del Espíritu no vivimos más en temor, porque sabemos que somos adoptados de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no tenemos miedo de perdernos. Yo espero que tú no tengas miedo de perder tu salvación, porque nunca puedes perder tu salvación, porque ya eres hijo de Dios por medio de Cristo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya nuestros pecados han sido perdonados, ya el sacrificio y la propiciación de nuestros pecados ya fue establecido, que fue Cristo Jesús por nosotros, por amor a nosotros. Ya somos hijos. Lidiamos sí con esta carne en debilidad, pero no vivimos en temor, vivimos en la seguridad eterna de nuestra salvación. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, mira, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. La traducción correcta ahí es ya que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo padecemos por Cristo Jesús? Pues sabemos que si no comprometemos la palabra, no comprometemos el evangelio de la verdad de Dios, se nos puede rechazar en el trabajo, se nos puede rechazar en nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos. Pero nosotros, ya que padecemos con Cristo, con Él también seremos glorificados con nuestro Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 12.
Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es una parte del Evangelio muy importante. Nosotros no fuimos hechos por nosotros mismos aptos para la herencia, porque, como te dije anteriormente, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero qué bueno que fue el Padre que nos hizo aptos, y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mira lo que hizo Dios por nosotros. Esta es tu herencia, mi hermano, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya tú no tienes que estar luchando con las tinieblas, con el reino de las tinieblas, porque Él ya te libró de la potestad o del poder de las tinieblas, de la ignorancia, de Satanás, de todo. Tú no tienes por qué estar luchando con eso, mi hermano. Ya tú fuiste trasladado de un reino de oscuridad a un reino, al reino de su amado Hijo, porque ya has sido adoptado, porque ya recibiste la herencia de Dios por medio de Cristo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que nos separaba de Dios? Era el pecado. Por eso es que si lees esos versículos del final al principio, entendemos por qué somos aptos para recibir la herencia. Dice: porque hemos recibido el perdón de pecados por su sangre. Claro, versículo 13, por eso es que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, y por eso es que Dios nos hizo aptos para la herencia de los santos en luz. ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados nuestros pecados. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Perdón de pecados, trasladado al reino de su amado Hijo, y somos hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todo lo que te estoy leyendo es tu herencia, y eso quiero que conozcas y sepas en esta maravillosa oportunidad. Hechos 20:32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. El apóstol Pablo no te encomienda la ley, el apóstol Pablo no te encomienda a cumplir una serie de rituales, sacramentos, prácticas, nada, mi hermano. Él te encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Y esa palabra la encontramos revelada en las epístolas del apóstol Pablo, porque ya hemos aprendido en Gálatas 1:1 que el evangelio predicado por Pablo no es de hombre ni por hombre. Ya aprendimos en Gálatas 1:11 que el evangelio es revelado por Jesucristo para nosotros los gentiles a través del apóstol Pablo. Es por eso que él dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Maravilloso. Esa es tu herencia y esa es mi herencia. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 1. Esto ya lo hemos explicado en varias ocasiones, o vamos a ir rápido. Si quieres escuchar una explicación más específica de esta parte de Hebreos, puedes escuchar el mensaje titulado Limpias conciencias. Limpias conciencias. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En algún momento bajo la ley, obviamente, existieron ordenanzas de culto, de rituales, de prácticas, y había un santuario terrenal. Lee el versículo 9, por favor. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que él practica ese culto. La ley, los rituales, los sacramentos no pueden
a ser perfecto en cuanto a la conciencia al que lo practica, porque de otra manera cesaría de practicarse, porque una vez perfecto no hubiese necesidad de seguirlo practicando. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, mira, esa es tu herencia, los bienes es tu herencia, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez y para siempre. Cristo Jesús no necesita nuevamente o constantemente entrar al lugar santísimo para ofrecer su sangre por nuestros pecados, porque parte de nuestra herencia es esta, que Cristo se presentó una sola vez para presentar ofrenda por nuestros pecados. Versículo 12 nuevamente, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención significa perdón de pecados. No hay más pecados en contra tuyo, no hay más pecados en contra mía. Si lo hubiese, entonces Cristo Jesús tendría que venir nuevamente a pagar el precio por nuestros pecados. Pero Él obtuvo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios perfecto, limpiará vuestras conciencias. Esa es la parte interior de tu vida, mira, tu espíritu, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El escritor de Hebreos te está diciendo que el espíritu, el sacrificio, entra a tu interior y te limpia de obras muertas, de una conciencia de pecado, porque la conciencia de pecado es lo que te hace ir a obrar, porque tienes culpabilidad en tu vida. Pero lo maravilloso de la herencia de Dios en el nuevo pacto, mi hermano, es que te da paz interior. Esta es la psicología más maravillosa que necesita el hombre y se llama gracia. Gracia. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Tú y yo vamos a recibir una herencia eterna porque Dios lo prometió. Y tú sabes qué, Él juró por Él mismo de que los que somos de fe igual que Abraham, vamos a recibir la promesa de la herencia eterna. Gloria, gloria a Dios. Te invito a que vayas conmigo a Tito capítulo 3, versículo 4. Tito capítulo 3, versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Dijimos anteriormente que la principal herencia de Dios para nosotros es su Espíritu. Es más, una vez teniendo el Espíritu, lo tenemos absolutamente todo, porque todo es a través de su Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Mi amado hermano, mi amada hermana, bendecidos del Señor,
Yo te declaro bendecido con toda bendición espiritual. Yo creo por la fe de que esta palabra ha llegado a tu conciencia para limpiarla, para perfeccionarte, para darte paz, para darte gozo, para darte esperanza, porque tienes una esperanza eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cada vez que tú vayas a hacer algo por el Señor, cada vez que tú vayas a tomar una decisión en tu vida, piensa si lo estás haciendo con una conciencia limpia, si lo estás haciendo confiando en esa herencia maravillosa que hemos recibido del Señor, que es la vida eterna, que es el perdón, la justificación, la gracia, la reconciliación, la paz con Dios y muchas, muchas más. Si tienes alguna pregunta, si quieres material gratuito para compartir con otras personas, puedes escribirme preguntas@salvosporlagracia.org o también lo puedes hacer a salvosporlagracia@yahoo.com salvosporlagracia@yahoo.com. Recuerda también que tenemos reuniones los jueves de cada semana aquí en la ciudad de Homestead, así que si vives por esta área o nos visitas por esta área de los Estados Unidos, te invitamos a que nos escribas, nos dejes saber cuándo vas a estar por acá o si quieres más información de nuestras reuniones. Bendecidos con toda bendición. Amén.